Mar Heshvan. Shalom. Heshvan o Mar Heshvan es un mes profundamente místico, muchas veces malinterpretado por su aparente vacío, pero en realidad ese silencio es su santidad. Vamos a recorrerlo desde el Tikkun, el Masal y la energía espiritual en todos sus niveles. Este mes es el mes de lo no revelado, de lo oculto, lo que aún no ha florecido, pero está gestándose, ahí en silencio, está gestándose. La tribu es Menashe, el hijo de Yosef. Este nombre significa hacer olvidar. Representa el proceso de sanar memorias pasadas para avanzar hacia una nueva etapa emocional. Se relaciona en su potencia con Sefirá Binah, pero en su forma cruda con Sefirá Geburah. Sefirá Binah, es la madre, ¿no? La madre superior al útero cósmico. Binah gesta, madura, transforma la energía bruta en comprensión interior. Por eso Heshvan es un mes de maduración interna, de introspección y de gestación espiritual. Pero repito, un mes de Heshvan, alguien con naturaleza de Sefirá Heshvan en su mes sería crudamente, sin ser transformado, Sefirá Geburah. Pero ese canal Geburah Binah en este mes es supremamente importante. El masal del mes de Akrab, que es Escorpio, en hebreo Akrab viene de la raíz Eker, raíz, talón, simbolizando el punto más bajo del cuerpo, el punto más bajo de la conciencia, donde puede haber veneno o despertar. De hecho, por eso en este mes leemos la parashá en la que se encuentra el secreto del talón. Ya escuchará en una de las parashot de este mes que escuchamos este mes. Escorpión es el masal del agua oculta, el deseo profundo, la emoción intensa, el poder de la transformación alquímica. Es el mes del aguador interno, del trabajo con las aguas emocionales inconscientes. Entonces, el trabajo, cuando la persona realmente trasciende ese sendero y lo traza, lo cruza, lo vive, el sendero Geburah Binah, la persona puede caminar sobre las aguas, sobre sus emociones. Por eso Heshvan suele traer procesos emocionales profundos, muchos sueños, intuición, recuerdos del alma, mensajes de la Neshama. Nos llega mucha información de la Neshama en conversaciones, en sueños, en números, muchas sincronicidades. Y también es un tiempo de depuraciones energéticas. Esto de ponerse, caminar sobre las aguas de la emoción, lo podemos traducir también en que el dolor que se viva, ya sea por una carencia emocional, sentimental, familiar, de pareja, de cualquier tipo de vínculo, el dolor que se viva por la carencia económica, por no poder tener un suficiente sustento que ayude a estar tranquilo, a no tener esas preocupaciones, el dolor que se puede llegar a vivir por fallecimiento de alguien, el dolor que puede llegarse a vivir por la falta de salud. Cuando entre más entendemos que no podemos anclarnos en el dolor y que ese dolor se convierta en sufrimiento, vamos a trascender y vamos a poder transitar el sendero Geburah Binah con mayor facilidad. Y digo vamos, independientemente que no seamos nacidos en el mes de Heshvan, sino, nos afecta toda esta energía, a todos nos afecta la energía de Heshvan. Por eso es importante tener este conocimiento para ubicarnos por encima de el elemento, sin duda alguna, es el agua, pero no cualquier agua, sino las aguas subterráneas. En Heshvan comenzó el diluvio universal, por eso se dice, en tiempos de Noach se dice que este es el tiempo del diluvio, comenzó el mes del diluvio, es símbolo del reinicio. ¿Qué pasó en el diluvio?
Solo superaron y vivieron los que entraron al arca, ¿verdad? Entonces el símbolo de reinicio, la limpieza, la renovación. Por eso además, si nos vamos a las cartas, sería la muerte. Y la gente se confunde y le tiene miedo, pero no, es la transformación que se le pide y se le exige, y es la potencia de un alma nacida en Heshbán. Repito, todos debemos vivir esa muerte, esa transformación, ese reinicio. Por eso comenzamos además la Torá, es un nuevo reinicio, bien, un nuevo comienzo, la lectura de la Torá. Estas aguas representan el inconsciente. Entonces, imagínense el mar. Hay una roca grandísima en ese mar que sobresale muchísimo al mar y también está mucho por debajo del mar. La parte que sobresale el mar es la parte consciente. La parte de la piedra, de la roca que está inmediatamente ahí después de las aguas sería el subconsciente. Está ahí debajo, pero no está tan abajo. Pero lo más profundo es el inconsciente. Y ahí en ese inconsciente hay muchas cosas pensamientos, emociones, muchos sentimientos en desequilibrio, que palabras que nos dijeron de pronto de pequeños, la primera pareja, el primer amor, quien nos rompió el corazón, quien nos gritó por primera vez, muchas cosas que hicieron dolor, esa primera emoción o sentimiento de carencia espiritual, enfermedad, lo que haya sido. Bien, para todos no será igual, pero está ese dolor ahí en el inconsciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, ubicar qué es lo que hay en el inconsciente que nos está haciendo daño en lo consciente. Entonces, un pensamiento. Y ese pensamiento es una herida de injusticia, porque sientes que viviste injusticias cuando niña, que te trataron mal, o una herida de rechazo, una herida de abandono, una herida de traición, lo que haya sido. Esa herida, hay ese pensamiento, esa situación, la herida, lo que hace, esto. Ese es el autoconocimiento del místico, esa es la autoobservación. Bien. Entonces reconocemos ese pensamiento, esa herida, y la pasamos a lo consciente. Cuando lo tenemos de forma consciente y entendemos, lo comprendemos, se van a dar cuenta que lo primero que va a pasar si adoptamos lo que se ha aprendido en Cábala, esa persona que te dio ese pensamiento, si yo fuera esa persona, hubiera hecho lo mismo con su historia, con sus recursos, con sus padres, con su conocimiento, con su educación, con sus recursos, yo hubiera hecho lo mismo. Pero realmente, si yo fuera esa persona, no como Carolina, sino siendo esa persona agresora, agresiva, que me abandonó, que me hizo herida de esto, ¿vale? Entonces, si yo fuera esa persona, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces llega la comprensión, porque además tengo ubicado que era lo que me estaba haciendo daño, el juicio hacia esa persona o esas personas se disuelve, se suspende, y lo podemos trabajar ya haciéndonos cargo y sabiendo, si usted es mayor de 21 años, que es su rectificación. Ya no tiene nada que ver con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, con su primer novio, con su esposo. No, es de usted. Y usted es quien debe hacerse cargo. Lo otro es, cuando usted ve que pasó algo, ahora, en el presente, alguien le dice algo y eso lo hiere, eso lo hace reaccionar con muchísimo dolor, pero una cosa, mejor dicho, sufre, se encierra, se deprime, no come o come mucho, quiere estar durmiendo o no duerme nada, en fin. Usted se da cuenta que es algo, pero ahí tenemos derecho a sentir dolor, pero ese dolor no se puede anclar en nuestro presente. Tenemos que movernos inmediatamente de ese dolor, para que ese dolor no se convierta en sufrimiento y le estemos sumando más tikkun a nuestra vida. Tenemos que entender que cuando una reacción, sea un dolor, sea una rabia, una ira, un momento así, una reacción negativa, si en el momento frente a otra persona esa reacción dura más de 15 minutos, esto es una herida del pasado, algo que está en el inconsciente, que hay que traer al consciente y que hay que purificar realmente. Bien,
Entonces, esas aguas representan, las de este mes de Heshvan, representan el inconsciente. Por eso es de transformación y ese trabajo. Recuerden que debajo del cielo el día nos debe acompañar y este es el mes que debemos trabajar esto. ¿Ya? No es en otro mes, no es en Kislev, que es un momento para estar felices, es un momento de milagros, de sueños, no. Es ahora en Heshvan. El diluvio simboliza cómo las emociones reprimidas salen a la superficie para que sean purificadas. Entonces eso inconsciente lo llevamos a lo consciente y lo purificamos. Por eso en este mes usted puede sentirse emocionalmente intenso o melancólico o vulnerable, pero realmente es purificación. Si usted se hace cargo y aprende a soltar. Les recomiendo un último post de Instagram. Habla del Leashpia, que es lo contrario al Lekabel. En Cábala estamos acostumbrados a que todo el mundo hable de Lekabel y Lekabel recibir, pero Leashpia es la otra cara. Si Lekabel es recibir, Leashpia es dar. Entonces ahí hay algunos secretos de pronto, no todos, por supuesto, un post, pero hay algo que les puede ayudar a abrir una puerta de transformación para este mes. El tikkun del mes de Heshvan, la corrección espiritual, está directamente relacionado con el tikkun del deseo y de la emoción. Y aquí les voy a decir, si usted de verdad quiere entender esto, váyase para el shur de la lista de reproducción, relación alma, cuerpo y Torah, niveles de deseo y lo que tenga que ver con deseo en el canal. El deseo es supremamente importante. Hay personas que solamente tienen un nivel de deseo del nefesh. Quieren comer, quieren salir de lo material, lo hipermaterial, quieren vestirse, estudiar, vestirse, comer, tener un techo, o sea, lo básico, ¿sí? Si nos vamos a la pirámide de Maslow, en la parte psicológica, es lo básico, las necesidades básicas, fisiológicas, seguir al baño, ¿no? Todo eso hace parte de los deseos del nefesh básico. Ya luego vienen todos los deseos de la emoción, que se va para el Ruach, el camino, ese camino al Ruach. Entonces sería los niveles que me emociona, como yo soy títere de los demás, alguien me hace algo y ya eso me daña el día, eso me afecta, eso me vuelve iracundo, eso entrego mi poder a esa persona. Entonces este es el mes para eso, para hacer este tipo de correcciones. No se haga cargo de mucho, hágase cargo de lo más importante. Cuando queremos abarcar mucho no hacemos nada. Debemos dominar el deseo instintivo de la Yesod y elevarlo hacia la pureza de Binah. Miren semejante viaje, es lo del Omer Seirampin, trabajar. Dominar ese deseo que está en Yesod y elevarlo hacia la pureza de Binah. Cuando hablo de deseo, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a lo sexual, No, es como les digo, son los niveles de deseo del alma. Los niveles del Nefesh son estos mencionados, los del Ruach ya es una parte más. Bueno, quiero estudiar, porque ya no quiero solamente tener un techo de pronto alquilado, sino que quiero comprar mi casa. Entonces hay un nivel más intelectual en la parte del Ruach. Cuando llegan los niveles de la Neshama, ya ese quién soy o quién estoy siendo pasa a un segundo plano de una u otra manera. Sí nos importa y nos ocupamos todavía, pero nos importa entonces conocer un poco más del universo, de la parte cósmica, recordar nuestro origen, de dónde vengo, a qué sefirá pertenezco, cuál es la naturaleza de mi alma, cuáles son los senderos que yo debo transitar en mi alma, cómo vibro, cuál es la frecuencia de mi Neshama, ¿sí? Todo eso es importante, de hecho, ustedes saben que en el análisis de la naturaleza del alma, pues nos encargamos de la naturaleza del alma, es decir, que si la naturaleza de su alma es Geburah, ese análisis va a hablar de eso, de la naturaleza de su alma, de las características de su naturaleza, de los senderos que debe sí o sí transitar porque esa sea su naturaleza de alma, yéndonos precisamente a los nacidos en el mes de Heshvan, todo lo que tenga que ver que la piedra, el tikkun del mes, a veces en algunas ocasiones que la información me llega, algunas no.
lo digo porque hay una persona que siempre me dice, no, en mi análisis no me dijiste quién había sido yo en otra vida. Ok, no, porque no me llegó la información. Bien, me perdí. Entonces, sí, es eso, ¿no? Eso es lo que está en la naturaleza del alma, porque así se llama la lectura, digámoslo de esa manera. La lectura de su Neshama es análisis de la naturaleza de su alma. Usted pertenece a esta naturaleza, su potencial va hacia tal naturaleza y hacia tal sefirá, y debe trabajar esto, esto y esto. El tikkun es este, la parashat es esta, algunas recomendaciones finales, les analizo la firma de una pregunta que entregan, se les entrega una pregunta del Goral, en fin, pero todo se resume de una u otra manera a la sefirá, porque es que eso es lo que se promete, ¿no? Y lo que se ofrece. Pero ya la cartografía del alma es otro nivel, porque es cómo vibras, cuál es la firma energética, cuál es la potencia de tu alma, y no solamente en tu nefesh, tu ruach y tu neshama, sino hayá y ejidá. ¿Cómo estás vibrando y qué tanto es eso que te falta para, cuál es tu potencial? Y ese propósito de vida del que se habla en la naturaleza, el número de propósito y todo eso, de pronto ampliárselo al que necesite toda esa información y todo eso. El estudio de la cartografía, de hecho, se lleva entre 80 y 120 páginas. Es una tesis, literalmente es una tesis de su alma. Yo me atrevo a decirles que después de eso no necesita saber más nada de su alma. De sí mismo no. Aprenda y aprenda sobre el Sinsun, sobre los Sinsunales, Sinsunbet, aprenda sobre el mal, aprenda sobre otras cosas. Pero de su alma, usted necesitará el tiempo para estudiar eso, para trascenderlo y para hacerse cargo. Entonces el tikkun de este mes también es transformar el dolor en comprensión. Lo que les decía ahora, hay un dolor, bueno, yo lo comprendo y lo miro, me desidentifico, porque el mí no es mi yo, ¿sí? El mí está más bien en Yesod, ese yo social, esa máscara, ese personaje, ese avatar, lo que quieran, como quieran decirle. Y el yo es Tiferet, que al final es lo que vinimos a equilibrar en Malhut, en esta encarnación, en esta dimensión. Heshvan es el laboratorio interno donde las heridas se vuelven sabiduría. Aprender el poder del silencio. Pero me da ternura cuando se habla de silencio y la gente cree que es callarse, que es no hablar, que es desconectarse, aislarse, que creen que el silencio es no hablo. Entonces con eso, esa es mi respuesta, el silencio. No, en el Nefesh, la gente que vive en el alma Nefesh, nivel Nefesh, pues sí, ese es el silencio, ¿verdad? Pero silencio realmente es la ausencia de ego, es trabajar hacia el bitul, hacia el dedekut, hacia la unión perfecta con el Eterno. Es decir, el silencio ahí no castiga, el silencio no es castigador, ni es manipulación, ni son estrategias de relaciones interpersonales, como hay cientos de videos en YouTube. No, el silencio ahí es otra cosa, es otro nivel, estoy unida a ti, estoy unido a ti a pesar del silencio, porque no hay ego. Más bien aquí en el silencio todo se ordena, y eso que parece caos se vuelve orden. Bien, en Heshvan el silencio es la voz de Binah. Lo que no se dice se gesta. Bien, lo que no se dice se gesta, y eso aplica tanto para lo positivo como para lo negativo. Si usted no habla y no dice cuáles son sus emociones, su dolor, eso se convierte en una enfermedad más pronto que tarde. Y lo que no se dice también en cuanto a deseos de nivel, yo deseo esto, yo deseo conocer X país, pero entonces no lo digo, sino que lo gesto. Ustedes sí ven que esa misma frase, esas mismas palabras las podemos interpretar de dos formas diferentes, y las dos aplican para este mes y para trabajarlas. En este mes debemos dulcificar la amargura. Mar Heshvan se transforma en miel Heshvan cuando uno logra ver el propósito oculto del dolor. La letra del mes es la letra Nun.
La letra Nun simboliza la caída y la elevación. Representa, acuérdense que esa caída es porque es muy de decir así, pero realmente es el descenso y la elevación. Caída suena más fuerte, ¿no? Caída suena a golpe y no necesariamente. Nosotros podemos llegar descender en una piscina, en una parte del mar, en un río que esté hondo, y llegamos al piso, al fondo, y podemos llegar de pie, caer de pies, no necesariamente golpearnos, o simplemente la caída es tan leve que flotamos y volvemos y caemos, no tocamos ni siquiera el fondo. Espero que me haya hecho entender. Entonces, la Nun representa el pez que vive en el agua, lo oculto que está fluyendo, y su valor numérico es el 50. Alude a las 50 puertas de Binah, la comprensión divina. Por eso el potencial es Binah. Entonces, me adelanto un poquito aquí, cuando el alma es nacida en el mes de Heshvan, de naturaleza Gebura, su potencial está en Binah. Bien, llegar a esas 50 puertas de Binah. Tiene toda la potencia para eso. Es una letra de descenso para ascender. Enseña que no hay descenso sin propósito espiritual. Y espero que esto esté siendo consuelo y confort para muchos, que los ayude al proceso que estén viviendo, que sé que muchos lo están viviendo. El órgano del mes es el intestino. Según el Sefer Yetzirah, cada mes está regido por un órgano, y en Heshvan el órgano es el intestino, símbolo de asimilar lo vivido, digerir lo emocional, eliminar lo que ya no nutre, lo que no nos nutre. Bien, por eso es un tiempo perfecto para hacer limpiezas físicas, emocionales, energéticas, para meditar. En fin, la energía relacional es un mes de purificación emocional y sexual. Las relaciones se ponen a prueba para revelar su autenticidad. La energía escorpiana despierta la pasión, la intensidad y la verdad emocional. Lo superficial no sobrevive al mes de Heshvan. Lo que es verdadero se renueva. Y hay algo importante, que en este mes los metatrequín comienzan a hacerse cargo de lo sellado, lo escrito en Rosh Hashanah y lo sellado en Yom Kippur. Bueno, este no va a vivir más, y empiezan estos ángeles a hacerse cargo de lo sellado en Yom Kippur. Por eso hay muchas muertes en este mes. Es así, ¿no? Pues tanto transformaciones como físicas. Claves prácticas del trabajo espiritual de este mes: la meditación, el ayuno emocional, observar sin reaccionar, desidentifíquese, miren, aprendan a hacer un silencio en todo momento. Por ejemplo, ese silencio que ustedes están en una conversación, pero piensen como si tienen un testigo dentro, y ese testigo está oyendo sus palabras y las del otro. Observen, no reaccionen. Revisar relaciones, distinguir apego de amor real. Tengan un diario de sueños, porque los sueños en el mes de Heshvan revelan memorias kármicas, memorias obviamente de tikkun, mensajes del alma. El agua como ritual es el mes para hacer mikveh. Si usted no tiene forma para hacer mikveh, en la página web de Secretos del Cielo, www.secretosdelcielo.com, hay un producto digital que se llama Mikveh, meditación de la Mikveh sin Mikveh, ¿sí? Es buenísimo para quien no tenga ese acceso. Entonces vaya a un río, vaya al mar, haga abluciones, infusiones. Es el mes de la lluvia. Sin embargo, esta lluvia no es para bañarse. La lluvia buena para bañarse y dejarse caer esa lluvia está entre Pesach y Shavuot. Esta lluvia no. Hacer silencio consciente, escuchar la voz interior, no llenar el vacío con ruido. Si usted está pasando una situación, no lo llene con ruido. En el mes de Heshvan el alma vuelve a su laboratorio interior. Es el mes donde Binah abre su útero para gestar lo nuevo que nacerá en el mes de Kislev, que es el mes de milagros y de luz. Por eso los sabios dicen: el silencio de Heshvan prepara los milagros de Kislev. Y bueno, ustedes pueden tener estas frases, estas palabras muy presentes.
y repetirse: transformo la amargura en sabiduría, mis aguas se purifican y mi alma florece en silencio. Bien, entonces realmente el mes de Escorpión es un símbolo de una muerte transmutadora. El Escorpión representa la etapa más baja del alma antes de su resurrección interna. Es la sombra emocional, la parte de la psique donde el deseo se vuelve veneno si no se transforma. Entonces aquí también podrán sentirse muy tentados, sobre todo en la parte sexual. Mucho ojo. El Zohar dice que en el mes de Heshvan la serpiente, el Nahash, levanta su cabeza y el escorpión es inscrito entre los muertos. Por eso se dice: todos los escorpiones están escritos en el libro de los muertos. Esto significa que los escorpiones simbolizan deseos sin luz. Son deseos del ego, no vienen de Geset, emociones envenenadas, pasiones que no se redimen. Están escritos en el libro de los muertos, porque su energía no ha pasado aún por la transformación del alma, es decir, no ha nacido a la conciencia para convertirse por lo menos en un Benonín o en un sádico. Su energía no ha pasado aún por la transformación del alma, es decir, no ha nacido a la conciencia. Es una persona inconsciente, ¿sí? No necesariamente mala, inconsciente. El Sefer de los muertos. Suena así gravísimo y un poco, Esta expresión no se refiere literalmente a un libro egipcio que existe, el libro de los muertos, no, sino a un concepto místico hebreo. En Rosh Hashanah sabemos que se dice que 3 libros se abren ante el Eterno. El primer libro es el libro de los Sadikim, de los justos, que son inscritos en la vida. Y aquí les voy a hacer un spoiler, de algún momento se los voy a explicar. Este libro de la vida es lo que llaman actualmente, lo que mencionan registros akáshicos. Bien, ese es el libro de la vida, ahí está escrito todo. El libro de los malvados son los que están inscritos en la muerte, y el libro de los intermedios o Benonim son los que están suspendidos hasta Yom Kippur, es decir, no están ni en el libro de la vida ni en el libro de la muerte hasta el siguiente Yom Kippur. Cuando el Zohar dice que los escorpiones están escritos en el libro de los muertos, está señalando una conciencia que vibra todavía en el deseo egoico, en la muerte espiritual. No es condena, sino más bien, digamos así, un diagnóstico energético. Esa alma necesita transmutar su veneno en medicina, su deseo de poder en deseo de unión. Cada masal, es decir, cada signo zodiacal, tiene 3 niveles de expresión que el Zohar llama Behemá, Adán, Elokut. Esos son los 3 niveles. Behemá, que vendría siendo el animal, Adán, el humano, divino, Elokut. Los escorpiones no temen morir, viven muchas muertes simbólicas, renacen una y otra vez, purificando el suticún, ¿no? Es un trabajo desde Yesod hacia Binah, de purificar los instintos, de elevar los deseos y hacer del cuerpo un canal de luz. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Espero que este Rosh Hodesh de Heshvan reciban toda la luz que necesitan para hacer el tikkun de este mes. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.